Eso es finalmente el punto en el que estamos convencidos que hay que dejar y poner en juego las ideas que uno plantea. En la sesión anterior, entonces, nos quedamos señalando que lo siguiente, voy a cerrar o a citar los últimos puntos que mencioné en la sesión anterior para luego caminar, ¿sí? Entonces decía finalmente en la sesión anterior yo que finalmente el camino incierto y en el mundo mecanicista en que se mueve la psicología sigue aún hoy en pleno siglo XXI. Sostengo y lo he demostrado que los textos difundidos por las asociaciones hegemónicas, particularmente la APA, ¿sí? Y de ahí las asociaciones nacionales como el CNI, por ejemplo, la Asociación de Psicología en México, finalmente no hacen ningún aporte significativo al desarrollo teórico-conceptual de la psicología. Es decir, en todos los textos oficiales, nosotros lo único que vemos es una reproducción de la posición ideológica que dominantemente se instala como psicología. En ese sentido, pues, la psicología occidental y todo el marco oficial no nos da ninguna posibilidad para explicar la psique humana, ¿sí? Sostengo que el desinterés filosófico y científico de la psicología, la evasión consciente, digo yo, o no, del análisis epistemológico para construir una teoría con unidad conceptual que dé claridad a la investigación y a la práctica profesional de la psicología, no abona a superar la incertidumbre histórica de las disciplinas. Lo cual indudablemente que provoca, como dice Alberto Merani, que se transite por el reinado de la arbitrariedad. Esto es lo que nosotros podemos ver después de un poco más de 100 años de supuesta psicología científica, que lo que encontramos es esa idea de Alberto Merani, de ese tránsito por un reinado de la arbitrariedad. Y es tan arbitrario que, como lo señalé la sesión anterior, cualquier cosa puede ser psicología y cualquiera puede darse el lujo de hablar de ella. Hasta un vendedor de seguros se asume como psicólogo, precisamente porque cuando no hay esa claridad conceptual, esa claridad disciplinar, esa claridad científica y más epistemológica, pues cualquier cosa puede ser psicología. Y ahí todas las tradiciones de supermercado que conocemos y que se han metido en las universidades. Pero como no solo se puede uno quedar con la crítica, que es el error quizá de la mayor parte de posiciones críticas, que solo se critica sin proponer alternativas. Y derivado de mi posición, entro a una segunda parte que en este caso, en el texto que voy a publicar, le llamo hacia un concepto de psicología, ¿sí? Y eso pues lo voy haciendo en razón de las inconsistencias señaladas, las limitaciones teóricas que limitan la inteligibilidad de los problemas realmente psicológicos. Y parto de una influencia inicial, que sería la psicología soviética, y cuando hablo de la psicología soviética, me refiero particularmente a personajes como Vygotsky, Luria y Leontiev, Rubinstein, ¿sí? Que de alguna manera en la propia Unión de Repúblicos Soviéticos Socialistas quedaron ligeramente marginados. A Rubinstein porque se le consideró como un idealista objetivo, finalmente. A Vygotsky, pues por su crítica a Pavlov y a Betcherer. Y a Luria, pues
consecuentemente por su relación con Vygotsky. Y desde esa perspectiva, y además algunas posiciones francesas que se apoyan metodológicamente en la dialéctica hegeliana, desde ahí voy a trazar o trazo esta idea de un concepto de psicología, indudablemente desde mi posición, sin dejar de considerar la realidad histórica. ¿Sí? En ese sentido, voy a caminar en un acercamiento a la conceptualización de la disciplina, su referente de estudio y la persona en quien sostengo que se concreta lo psicológico. Indudablemente que pretendo también superar las estigmatizaciones que a través de las visiones dominantes se hace de la persona, especialmente las visiones que corresponden a la influencia médico-psiquiátrica o a la réplica dogmática de experimentos con animales. ¿Sí? Y acepto o comparto una idea de Alberto Merani cuando dice que adentrarse en la discusión directa de tales problemas, desligándonos del puro ropaje filosófico o de la necesidad práctica que pueda de alguna manera justificar el soportarlos, es dar un verdadero paso adelante en la elaboración de una psicología científica. Psicología cuya urgencia es innecesario destacar frente a la anarquía nociológica que representan las psicologías en boga, dice Alberto Merani. Él todavía asume que lo que existe es psicología. A mí me parece que son una serie de expresiones que pudieran formar parte de la psicología, pero que no se pueden definir como la psicología. Una de las perspectivas que tomo, y bueno, he tomado desde hace mucho tiempo, es esta discusión que hace Vygotsky, que denomina el significado histórico de la crisis de la psicología, donde indudablemente hace un balance crítico del conductismo, la Gestalt, etcétera, de lo que sería la psicología occidental, ¿sí? En términos de su incapacidad por dejar de lado o su incapacidad de abordar el problema de la psicología en términos de complejidad, pero quiero entender aquí y aclarar que no es la idea de complejidad que se instala en Edgar Morin o la idea de complejidad oficial que se maneja, sino la idea de complejidad en tanto el concepto de totalidad como unidad en la diversidad. En ese sentido es que me parece que Vygotsky estaría asumiendo el problema de complejidad, como lo menciona, ¿sí? En tanto que su fuente fundamental pues va a ser Hegel y la visión del marxismo también. Y él en ese texto de 1997 afirma que la interpretación científica no es sino una forma más de actividad del hombre social, entre otras actividades. Es decir, no hay un elemento que ponga como superioridad a esa forma de pensar el mundo sobre otras formas de pensar el mundo. ¿Sí? Es una forma en la que se da cierta negantropía a la realidad a través de conceptos. Y cuando digo cierta negantropía, parto de la idea de que la realidad tiene siempre algún lado, un nivel de desorden. Nunca la realidad está ordenada y en consecuencia el orden se le da en la razón a través de los conceptos que funcionan como auxiliares para hacer inteligibles los problemas que se investigan, los problemas en general, en este caso los de la psicología. Es decir, que los conceptos y las categorías son instrumentos que no pueden permanecer eternos. Es decir, yo no puedo partir de que un concepto vaya a ser para toda la vida. No. Ese
va cambiando conforme el propio proceso de desarrollo del pensamiento se va dando. Y aquí haría una de las problemáticas trágicas de la psicología, donde los conceptos, si es que los elaboraron bien, del conductismo, de los conductismos, no han variado. Nosotros seguimos escuchando exactamente lo mismo que dijo Watson, que dijo Skinner, que dijo Cantor, y a veces mal escuchado a través de manuales. Además, digo que los conceptos tienen una precisión que va directamente relacionada con el referente para el cual se decidió aplicar o desde dónde surgió ese concepto. En consecuencia, como he señalado en otros textos, se sitúan en tiempos y espacios concretos. Eso implica que todo concepto tiene una incidencia de un momento histórico, de un momento cultural y de un espacio concreto. Eso me indica que el mismo Vygotsky lo señalaba, que un concepto o un elemento que se conozca en una cultura no puede ser extrapolado a otra cultura, porque sirve para explicar ese contexto y no otro. En ese sentido, pues me oriento hacia la construcción de un concepto que, insisto, haga inteligible la problemática psicológica que vivencia la persona en su realidad histórica. Aquí hago énfasis en la idea de la vivencia de la persona y en la realidad histórica. Esto es, no en cualquier dimensión, sino en lo que se denominaría como realidad histórica. Completo ese trayecto bajo la pretensión de contribuir a la creación de una teoría psicológica centrada en el ser humano. Dicho de otra manera, con unidad epistemológica. Y sostengo que para ello es fundamental partir de lo que he insistido, la realidad histórica. ¿Sí? Entonces, sostengo que en ese camino es necesario comprender, aquí cito a Karel Kosik directamente, uno de los hegelianos más interesantes, ¿sí? Lo cito en uno de los libros que es el mundo, ay, se me olvidó el nombre del Karel Kosik, ¿sí? Y dice Karel Kosik que la actitud que el hombre adopta primaria e inmediatamente hacia la realidad no es la de un sujeto abstracto cognoscente o la de una mente pensante que enfoca la realidad de un modo especulativo, sino la de un ser que actúa objetiva y prácticamente, la de un individuo histórico que despliega su actividad práctica con respecto a la naturaleza y los hombres y persigue la realización de sus fines e intereses dentro de un conjunto de relaciones sociales. Esto es, no estamos actuando como lo pretendería la psicología, de manera estrictamente individual, aislados. No estaríamos en una posición solipsista en el mundo, donde indudablemente la psicología y la propia patologización de la psicología va a culpabilizar al individuo. Nunca va a ver que eso está dado en un contexto social. Ahorita mismo, en todos los esquemas que nacen alrededor de la pandemia, está el asunto del cuidado y del autocuidado. Es decir, yo soy responsable finalmente de lo que pasa en mi dinámica de salud y parece ser que el Estado no tendría ninguna responsabilidad. Es decir, en el caso de los países que desarticularon los sistemas de salud, dentro de ellos estaba México, que lograron equilibrar un poco la situación, no era un problema del Estado, sino era un problema del individuo, tal y como lo esperaría el sistema neoliberal. Y efectivamente, sostengo que la experiencia que he vivido, ¿sí? Como digo, en un mundo donde ser psicólogo es mi pecado original, ¿sí? Nada más
creo que es necesario o puede ser importante resignificar las teorías existentes a partir de un compromiso consciente y responsable, y con toda claridad, asumiendo que cualquier descubrimiento de la ciencia, cualquier paso adelante en la ciencia empírica, es siempre, al mismo tiempo, un acto de crítica al concepto, como señala Vygotsky, y un momento en que uno pone a disposición de la crítica sus presupuestos. Esto es, siempre uno asume el compromiso y pone a la disposición, como dije al principio, de la crítica las propuestas que voy planteando, y en ese sentido es como asumo las publicaciones. Bueno, las asumo de varias dimensiones. Las asumo como un acto de anuncio y denuncia, y como un acto también de poner a disposición de la crítica mi pensamiento. Ese acercamiento que realizo está adherido, como digo, y va caminando a lo largo del nacimiento de las nuevas teorías científicas, me permite ese acercamiento que está adherido a muchas ideas, asumir también con Vygotsky que ninguna ciencia se limita simplemente a acumular material, sino que lo somete a un tratamiento multiforme y multigradual para agrupar y generalizar ese material, creando teorías o hipótesis que ayudan a interpretar con mayor amplitud la realidad. Situación contraria, digo, a lo que sucede con la denominada psicología hegemónica, que durante más de 100 años sigue el mismo trayecto fisiológico que margina lo humano. Insisto en que mi experiencia, reflexionada a partir de mi formación como filósofo de la ciencia, es decir, mi práctica psicológica, reflexionada desde mi formación como filósofo de la ciencia, me permite estar convencido que es imposible estudiar conceptos de cualquier ciencia prescindiendo de las realidades representadas, como dice Vygotsky también. Y desde ahí trabajo para conceptualizar a la psicología, su referente de estudio y la persona como realidad concreta. En esa concepción tomo prestado de Ellacuría el concepto de realidad histórica. Y asumo que el trabajo epistemológico no puede realizarse al margen de la filosofía de la ciencia, ni de la ciencia. Incluso considero necesaria la ubicación histórico-cultural como dimensión para comprender el presente y transformarlo, especialmente cuando busco dar solución a cuestionamientos tales como el de Canguilhem con relación a la existencia de la psicología, cuando afirma que para la psicología la pregunta por su esencia, o más modestamente por concepto, pone también en tela de juicio la existencia misma del psicólogo, en la medida que, no pudiendo contestar exactamente lo que es, le queda muy difícil una respuesta sobre lo que hace. Canguilhem. Indudablemente que las visiones histórico-hegemónicas que reducen lo psicológico a la conducta, a la mente, a las emociones, o a su mínima expresión estudiada en animales y extrapolados a los seres humanos, no permiten definir a la disciplina, y menos cuando se intenta hacerlo al margen de la filosofía. Desde mi espacio epistemológico, asumo el compromiso de pensar a la psicología como unidad en la diversidad, y acepto que un error en las palabras implica un error en la comprensión. Vygotsky. Riesgo que tomé cuando decidí escribir y hablar sobre el presente texto. Ahora voy a comenzar con la valoración de las aportaciones soviéticas que me sustentan a la psicología. Y abro este camino con un primer psicólogo soviético, Kornilov,
que dice que el psicólogo debe ser, la psicología debe ser una unidad de lo subjetivo y de lo objetivo. Una teoría del comportamiento de un individuo concreto, vivo, integral, en condiciones sociales concretas. Es interesante cómo nuevamente retoma el asunto de lo social. Sin embargo, a pesar de lo interesante que me parece, no comparto con Kornilov la noción del individuo, en tanto que categoría centrada en una visión organicista o desde el punto de vista social propia del capitalismo liberal. Sigue diciendo Kornilov que un sentimiento no puede consumarse ni adquirir un carácter definitivo sin encontrar una expresión externa, sin alimentarse de palabras, ritmo, colores, es decir, sin tornarse, dice Kornilov, en una obra de arte. En realidad, digo yo, sin elementos constituyentes de la realidad histórica. Y asumo que cuando Kornilov refiere que el conflicto de la persona no es psíquico, sino ideológico, queda claro que no se puede emprender lo psicológico centrado en el individuo, ni a través de posiciones médico-psiquiátricas, como suele suceder en el ámbito de la llamada psicología, que en realidad se constituyó como ideología al servicio del capital. Una noción que tiene sustento en la posibilidad del capital de culpabilizar o diagnosticar a quien considera responsable de los problemas y exculpar la responsabilidad del Estado, como señalaba con antelación. En este juego entre la Unión Soviética y Francia, tomo a un personaje que lamentablemente ha sido poco mencionado y poco enseñado, yo creo que ni se enseña en las escuelas de psicología, y me refiero al creador de la psicología genética, Henri Vallon, que sería la perspectiva más clara de intento de definir a la psicología en ese marco de lo genético. Y dice Henri Vallon que es imposible aislar a la psicología de otros campos científicos. Y para él, el referente de la psicología es la vida interior de los seres humanos, pero no contrapuesta a lo biológico y a lo social. Dice él que esos son elementos de una misma contradicción. Y la psicología se constituye entonces, según él, según Henri Vallon, en el gozne entre lo biológico y lo social, como dimensiones de la totalidad histórica. Es decir, es la que permite la articulación de lo social y lo biológico en ese proceso. Comprender el proceso de constitución de lo psicológico, digo yo, demanda analizar la evolución histórica del ser humano y contrastarlo con la evolución presente de la persona. Es en ese camino que puedo considerar o que considero, citando a Kornilov nuevamente, que lo psíquico es experimentado por el sujeto, citando a Rubinstein, que lo psíquico es experimentado por el sujeto como un hecho directo, pero es conocido solo por su relación con respecto al modo objetivo. Sin aclarar el significado de la noción de lo psíquico, Rubinstein sostiene que la psicología estudia el psiquismo sobre la base de las leyes de su desarrollo, inmerso en un determinado sistema de relaciones sociales. Y sigue diciendo que para estudiar su concreción es necesario especificar a qué tipo de relaciones se refiere. No, eso lo afirmo yo, a qué tipo de relaciones se refiere, porque el contexto de la propuesta de Rubinstein es en el espacio del socialismo real y no del capitalismo, lo que supone conceptos creados en un momento histórico y cultural diferente al del capitalismo propio
de la psicología que denomino como occidental, misma que se profesa en los espacios latinoamericanos. Un segundito, voy a prender luz. Es que ya está lloviendo y se nubló. Entonces tengo que, a pesar de las aportaciones soviéticas y las que corresponden a la psicología genética francesa, el problema de indefinición de la psicología prevalece. La práctica y la investigación sigue su trayecto a partir de un conjunto de abstracciones que se reflejan, dice Canguilhem, como teoría general de la conducta, síntesis de la psicología experimental, de la psicología clínica, del psicoanálisis, de la psicología social y de la etnología. En consecuencia lógica, con el enunciado o con lo enunciado hasta ahora, advierto la necesidad de contar con conceptos que hagan inteligibles los problemas psicológicos de los seres humanos, para lo cual me deslindo del sistema teórico instrumental legitimado en Occidente. Además, asumo una postura teórico-epistemológica rebelde, lo que implica que me descentro de las visiones ideológico-hegemónicas y, como recomienda Martín Baró para los psicólogos, yo me libero del empirismo y de los preconceptos instalados en las tradiciones transmitidas en los espacios oficiales de nuestra América, subsumidos en lo que señala la psicología o la APA, la Asociación Psicológica Alemana, Americana. En concreto, me ubico en lo que Enrique Dussel llama la exterioridad del capital. Esto es, desde los excluidos pauperizados. Y entonces, sostengo que la psicología es una disciplina desde la cual se trabaja para comprender la complementariedad de lo social, lo ambiental y lo cultural en la persona. Es decir, para estudiar las dimensiones que permean la relación objetividad-subjetividad como expresiones de una misma contradicción. La psicología, digo, no puede aislarse de su relación con otros campos científicos, como lo dice Henri Wallon, porque la vida interior de los seres humanos no existe sin lo cultural, lo económico, lo político, lo educativo, lo ambiental. En general, no existe al margen de la realidad histórica que deviene y se proyecta hacia el porvenir. En concordancia con lo enunciado y con la noción postulada por mí, el referente de estudio de la psicología es lo psicológico, el cual defino en otro momento, en otro texto, como la síntesis que la persona hace de su realidad histórica, la cual es reflejada como punto de confluencia entre lo económico, lo social, lo político, lo ambiental y lo cultural. Y su concreción, digo, que se produce en el espacio íntimo de cada persona y se expresa concretamente como proyecto de vida o proyecto de futuro. Y sostengo que en ese proyecto las condiciones histórico-sociales y culturales, o como las denomina Ellacuría, realidad histórica, resultan ser fundamentales para la constitución o desestructuración de lo psicológico. Manifiesto como proyecto de liberación o desesperanza, ¿sí? Fatalismo o espera, o dicho en términos marxistas, como enajenación. Insisto en este último punto, digo que la concreción, la constitución o desestructuración de lo psicológico se manifiesta Y bueno, creo que se desconectó sin querer el doctor. Ahorita denme unos minutos y me comunico con él, por favor.
estaba cerrando o explicitando que la constitución o la desestructuración de lo psicológico se manifiesta de dos formas: como proyecto de liberación o como desesperanza, o como los llama Martín Barón, fatalismo o espera, o decía, o dicho en términos marxistas, como enajenación. Hoy podría tener muchos ejemplos de ese proceso, de todos estos sectores que les cuesta entender la realidad actual mexicana, que lo único que podría pensar es un proceso de desestructuración de lo psicológico, un nivel de enajenación provocado por las visiones neoliberales. Entonces, bajo esa tesis y la idea de que dije que lo psicológico finalmente se concreta en la persona, ¿sí?, en la intimidad de la persona, voy a hacer un acercamiento a cómo defino a la persona como referente de lo psicológico. Considero siempre importante porque hay también muchas nociones de persona que no necesariamente la abordan desde la perspectiva que yo estoy planteando. Por ejemplo, en el caso de la psicología de Rogers, la idea del self, que sigue finalmente refiriendo a la persona, pero como individuo, ¿sí? Entonces, sostengo que un momento crucial para explicar el referente de estudio psicológico, ¿sí?, tiene que ir bajo el cuestionamiento de la noción de individuo, ¿sí?, en tanto que es una noción oficialmente vinculada a la investigación y práctica psicológica occidental para aproximarme a la noción de persona como expresión de la realidad histórica. También diferencio la noción de persona con la noción de personalidad. ¿En qué sentido la diferencio? Considero que la persona es lo auténtico, es el ser comprometido con su proyecto, el ser consciente y responsable de su acción en la dinámica social, mientras que la personalidad es la máscara, es ese actuar a partir del que me ve, ese decir lo que los otros quieren escuchar y no lo que hay que decir. Entonces, en ese sentido, establezco esa diferencia, ¿sí?, en donde este marco de estudio también de muchas supuestas corrientes psicológicas que tienen como referente a la personalidad, lo que tienen es a un camino en donde la persona aprende a ponerse una máscara en esta dinámica de relaciones, y donde incluso hay de todas estas perspectivas de supermercado, perspectivas que contribuyen con mayor fortaleza a que yo me ponga la máscara, en donde tengo que sonreírle a alguien aunque no se merezca que le sonríe, donde tengo que tener siempre buena cara con mi jefe aunque mi jefe no se merezca que yo tenga buena cara hacia él. Es decir, eso es lo que hace la personalidad. Por eso nosotros encontramos todos estos programas de los psicólogos organizacionales enseñando a la gente a comportarse como no es, a comportarse a partir del que me ve, supuestamente bajo la dinámica de desarrollo de la personalidad. Igual, el niño aprende a comportarse no en razón de lo que siente y piensa, sino en razón de lo que dicen y le dicen que tiene que hacer. Es decir, el asunto de actuar desde el que me ve es una forma de mostrar a los otros lo que ellos esperan ver. Es un comportamiento que se manifiesta al margen de mis convicciones y deseos personales. Y yo considero que la persona no puede actuar y ni actúa al margen de sus convicciones personales, de sus deseos personales, de sus posiciones ante el mundo. En ese sentido, la persona se enfrenta a la realidad, como dice Yacuría, como apertura. Dice Yacuría que al quedar aprendido algo como estímulo real, queda instalado en la realidad
de todo lo que es real, el campo entero de la realidad, sea o no estimulante. Es quien se muestra al otro de acuerdo a sus convicciones personales, políticas e ideológicas y está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Es decir, cuando uno actúa, nosotros que hemos vivido como críticos, vivimos de acuerdo a nuestras convicciones políticas, personales, culturales, y hemos asumido siempre la consecuencia de nuestros actos. En ese sentido, sostengo que la persona transita por un mundo que se sustenta en un modo particular de inteligirlo. Dicho de otro modo, en razón del sentido que los acontecimientos vividos tienen particularmente para la persona. En realidad digo, a partir de la cosmovisión, desde donde se concibe el mundo y la relación con los otros diferentes. Aquí tomo una idea que, bueno, nace con Vygotsky, pero la desarrolla de manera interesante Luria, cuando diferencia el significado del sentido. El significado en tanto que algo compartido socialmente y el sentido como algo que corresponde a la persona. No para todos tiene el mismo sentido una situación. Eso es el momento en que yo entro a ser diferente y a establecer una relación con los otros diferentes, como yo digo, asumiendo que son diferentes y asumiendo que yo también soy diferente. Y en ese sentido, cito a Heidegger cuando dice en El ser y el tiempo, el ser en el mundo es siempre ya caído. La cotidianidad del término medio de ser ahí puede definirse, según esto, como el ser en el mundo, abierto, cayendo, proyectando, yecto, al que en su ser cabe el mundo, y en el ser con otros le va más peculiar poder ser mismo. Y cuando él refiere lo yecto, refiere precisamente a ese movimiento que lleva en su particularidad el compromiso. Es indudable, digo yo, que la persona realiza un proyecto de futuro en momentos históricos y culturales concretos, es decir, en un espacio social o comunitario concreto, en donde aprende a sentir la vida, pero también en donde se realiza o se limita el proyecto personal, limitación frecuente, digo yo, en las sociedades capitalistas, cuyo principio de organización es la desigualdad. Cito nuevamente a Ellacuría, cuando dice que la sociedad y la historia son los lugares naturales de realización del ser humano, pero el ser humano, como lo veremos inmediatamente, es persona, aunque sea social e históricamente persona. Esto nos obliga, dice Ellacuría, a estudiarlo como persona, lo cual nos permite ver que en su raíz el carácter social del hombre, así como el carácter personal de su socialidad, hay que conocerlo y con ello la dimensión personal y social de la historia, dice Ellacuría. Ahí yo le hice una modificación porque cuando incluyo lo de ser humano, él habla de individuo, pero hago la aclaración nuevamente de que no comparto la noción de individuo. Es decir, contrapongo la noción de individuo, como digo antes, a la noción de persona como expresión histórico-cultural mediada por la naturaleza y por su relación de complementariedad con los otros. Dice Ellacuría que es imposible enfrentarse con el hecho histórico sin vérselas con la persona. ¿Cómo? Con la sociedad. Dice él que esos son los lugares naturales de realización de la persona. Es decir, la persona y la sociedad, el hecho histórico, son elementos en el que se realiza la persona. Nuevamente, no comparto con Ellacuría, aunque cito la idea del lugar natural. Me parece que es un concepto peligroso porque corremos el riesgo de naturalizar la dinámica de constitución de la persona, ¿sí? Y mejor prefiero referir a la concreción
de un tiempo-espacio comunitario. Aquí aprovecho una crítica a la idea de lo social, entendido por el funcionalismo como relación entre individuos o cointeracción entre individuos, pero en donde también cuando se habla de tejido social, de reconstruir el tejido social, como muchos académicos todavía lo sostienen, lo que se está pensando es en reconstruir el tejido capitalista liberal. Es decir, esa relación entre individuos en competencia y no esa relación complementaria que nos enseñaría la dinámica comunitaria. En la comunidad somos complementarios, en lo social somos individuos en competencia. Y entonces, en ese proceso, pues voy a finalizar con lo que denomino, valga la redundancia, proceso de constitución de lo psicológico. Es decir, todo esto tiene que ir amarrando. Si hago la definición y digo que es la persona, tengo que definir a la persona, pues y ahora tengo que intentar un ejercicio para ver cómo se constituye lo psicológico en la persona. Y eso precisamente lo hago en términos de cómo defino la dinámica de lo psicológico. Digo también que el espacio en donde se constituye lo psicológico, que es para mí el espacio íntimo, no es posible o no hay posibilidad de llegar a través de los instrumentos legitimados en la denominada psicología occidental. No hay ninguna tradición que nos permitiera llegar a ese espacio íntimo de la persona. Particularmente porque ese espacio íntimo, eso es donde se concreta la idea heideggeriana del ser siendo. ¿Sí? Es decir, el ser de la persona, que sería en la idea heideggeriana siendo, la persona nunca está terminada, o como diría Freire, somos seres inacabados. ¿Sí? O diría Sartre, somos finalmente un hueco en futuro. ¿Sí? Es decir, siempre es un vacío que hay que estar llenando. ¿Sí? Entonces, ese ser de la persona, digo que se desarrolla a través de la diversidad de contradicciones y relaciones espaciotemporales, sintetizadas en la intimidad y expresadas como preferencias de vida. Es decir, ese punto es en donde se determinan nuestras preferencias, del tipo que sea, incluyendo las preferencias sexuales. ¿Sí? Es en ese proceso de constitución, en esa dinámica del ser, de la persona, es donde están expresadas nuestras preferencias. ¿Sí? Y lo que reconfirma la dinámica de que en el caso de las preferencias sexuales no hay ninguna patología. Hay simplemente un proceso de constitución de lo psicológico en el ser de la persona que, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a sus relaciones espaciotemporales, ¿sí?, se sintetizaron en ese espacio, en la intimidad, y se expresan como preferencias de vida. Al final de cuentas, la preferencia sexual no es más que una preferencia de vida. No es otra cosa más que una preferencia de vida. Y todas estas preferencias, digo que se objetivan a través del lenguaje como conciencia práctica. ¿Sí? Indudablemente que hay que simbolizarlas con el pensamiento reflejado en prácticas sociales o comunitarias, según sea el caso. Entonces, lo psicológico, desde mi punto de vista, se va constituyendo en la vida cotidiana, a la cual entiendo como acción que construye futuro. Es decir, me desligo también de las ideas de vida cotidiana en Heller, en Jesús Ibáñez, en Luhmann, es decir, todas estas tradiciones que refieren a la vida cotidiana como lo que sucede diariamente, para plantear que la vida cotidiana, desde mi perspectiva, es una acción que construye futuro. ¿Sí? No es el hacer diario, sino es ese hacer que está constituyendo un futuro. En consecuencia, se manifiesta como praxis
de liberación. Y digo que cuando se camina en el trayecto impuesto por las estructuras del poder capitalista, lo psicológico se desestructura y se promueven comportamientos fatalistas que la persona vive como designio, como predeterminación. ¿Sí? Tal desestructuración del psicológico, aquí tomo una idea de Althusser, porque digo que se va produciendo a través de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Cuáles son? Porque seguramente los jóvenes pues no conocen esta tesis de Althusser. Son la familia, la escuela y la iglesia. ¿Sí? Son los tres aparatos que nos van desestructurando en la medida en que nos meten a la ideología capitalista. Y además es reafirmada con uso de instrumentos. Caso concreto, los conductismos. Los conductismos son un instrumento claro de promoción de ciertos comportamientos necesarios a el sistema capitalista hoy neoliberal, ¿sí? En su momento liberal. Pero también, y aquí es donde viene otro elemento trágico de la psicología, por lo que yo denomino las psicologías de supermercado. Todas estas psicologías del aquí y el ahora. Todas esas psicologías que nos dicen que nos tenemos que olvidar de nuestro pasado, que nos tenemos que olvidar de nuestro futuro, que lo único que cuenta es el presente. Y son psicologías que al estar pensando en esa idea, promueven exactamente lo mismo que pasa con alguien que decide incorporarse a un grupo de narcotráfico o como sicario. Él va a vivir el hoy porque no sabe si mañana lo matan. Es decir, entonces esa dinámica del vivir el presente, que es uno de los problemas de estas psicologías que se enseñan en las universidades incluso, sustentamente fundamentadas en la fenomenología, pero indudablemente sin conocer qué es la fenomenología, ¿sí? Estas técnicas que hacen uso irresponsable de tradiciones filosóficas por algún elemento que ellos piensan, porque cuando en la fenomenología o en el existencialismo se habla del aquí y el ahora, no es lo que ellos están pensando, ¿sí? Porque incluso Freire dice, no puedo entender un aquí y un ahora sin un antes histórico y un después, ¿sí? Es decir, nuevamente esta relación de lo que yo llamo el presente desplegado, ¿no? Es decir, un presente que se entiende en el devenir histórico y permite proyectar el futuro. Incluso es promovida por los medios de comunicación o de incomunicación. Hoy diríamos por los medios capaces de decir cualquier mentira. Hoy es claro, porque no es nuevo que digan mentiras. Nada más que antes nos las creíamos. Antes nos hacían creer que hacían las cosas. Ahora hemos estado de repente en un proceso que nos damos cuenta que dicen mentiras. No es nuevo, pues. Ellos están acostumbrados a hacer eso. No es que ahora lo estén haciendo. Nada más que ahora es más evidente. ¿Sí? Entonces digo que las condiciones sociales, ambientales, culturales, históricas, como lo he dicho en todo el trayecto, y educativas, tienen una incidencia fundamental en el proceso de constitución de lo psicológico. Porque nuevamente, cito a Ellacuría, como viviente dice, el hombre se halla entre cosas externas e internas, que lo mantienen en actividad constante y primaria. El viviente es así constitutiva actividad. Desde mi punto de vista, pues, lo psicológico es siempre un proyecto, ¿sí? De futuro, un estado que señala la entrega a la responsabilidad. Cuando separo proyecto es porque tomo esta tesis que hace un rato dije en Heidegger, que el oyecto está ligado al compromiso, ¿sí? Entonces, ese en proyecto de construcción de un futuro comprometido, ¿sí? El que dice Heidegger es y ha de ser
abierto en el encontrarse del ser ahí. Digo Ellacuría, entonces, para ir cerrando, que el hombre, dice, no tiene organismo y psique por separado. Es una conjunción de ambas, ¿sí? Es una estricta y rigurosa unidad estructural entre lo psíquico y lo orgánico. Aunque me parece que hay un proceso también que no asume la presencia que revela una crisis en ese proceso de vivencia de la persona. Esa crisis que da como dinámica de superación de las contradicciones con los otros y con el entorno. De allí, entonces, pues, que es posible que emerja el ser psicológicamente constituido. Un ser que es producto de la diversidad de contradicciones internas y externas de la persona. En consecuencia, para tener la posibilidad de pensar lo psicológico, necesitamos quienes nos digamos en algún momento psicológico, elementos que nos permitan comprender lo cultural, lo político, lo social, lo biológico, lo ambiental, lo educativo. Esto es, digo yo, seríamos una especie de epistemólogos, si es que realmente queremos entender lo psicológico. Y eso implicaría que el trayecto de la formación de psicólogos tuviese que cambiar y tuviésemos que entender que hay una realidad concreta, una realidad histórica en la que nos movemos y en la que se constituyen y nos constituimos como personas. En consecuencia, no puede explicarse ni ningún proceso psicológico si no lo entendemos en esa unidad, en la diversidad, o como diría Hegel, en lo concreto real. Es imposible, pues, entenderlo, si no, seguiríamos haciendo lo que están haciendo ahorita los psicólogos, diciendo todo lo que ya ha pasado siempre, que la gente tiene ansiedad, que la gente tiene depresión, que la gente tiene angustia. Eso se ha dicho desde el siglo XIX. Es decir, necesitamos explicar qué es lo que realmente pueda estar pasando a la persona, no por lo que sucede en la pandemia, sino por su propio proyecto y proceso histórico. Solo eso nos puede explicar cómo la gente ha vivido este problema denominado pandemia, ¿sí? Y que no es más el comportamiento que tengamos que producto de nuestra propia historia. Hay una génesis histórica en lo que nos pueda estar pasando y no necesariamente la depresión, la angustia y la ansiedad tienen que ser patológicas. ¿Sí? Ese es el gran problema de esa intromisión de la psiquiatría en la psicología, que creemos que lo que dice el DSM-5 hoy es lo que realmente pasa en la persona. Es decir, le imponemos a la persona trastornos. Nunca tratamos de pensar con la persona sobre su vida. En fin, esto pues es algo que he venido trabajando y he publicado algunas otras cosas y quizá ahorita dándole un poco de más fuerza a mi posición en términos de lo que podría ser una visión diferente de la psicología, una práctica diferente de la psicología, tanto en investigación como en práctica profesional. Con esto cierro. Si tienen algunas, porque lo demás son conclusiones que pongo en el texto, ¿sí? Si tienen algunas preguntas, estamos todavía abiertos a hacerlo. Híjole, doctor, quisiera que no hubiera terminado la conferencia, hasta quiero llorar. Muchas gracias. Sobre la conferencia pasada, compañeros y compañeras tenían muchas preguntas. Incluso dijeron que querían tiempo para hacer sus preguntas. Bueno,
el día de hoy es la oportunidad para plantear las preguntas. Entonces, si quieren, vayan levantando la mano para que se les habilite el micrófono y puedan hacer el cuestionamiento. Y si no, pues no. No sé si por ahí estaba la maestra Martel, estaba también la maestra Alma Luis, a ver si les interesa, si quieren hacer una pregunta. Si no, bueno, yo inicio con una pregunta, doctor. A ver, Entonces, estas psicologías de supermercado que justifican el actuar capital del capitalismo y que hacen este uso irresponsable de las tradiciones filosóficas, están arrebatando entonces la esperanza a la persona, ¿no? Y están justificando el arrebatarle la esperanza a la persona. Entonces, ¿qué está viviendo, por ejemplo, en este caso, la sociedad mexicana con esta psicología de supermercado y con el ataque a la misma persona, ¿no? La justificación de lo que se vive? lo que pasa es que todas esas psicologías, de hecho, fueron creadas para control social. En buena medida, muchas de ellas fueron creadas para controlar a los trabajadores en las empresas. Y, por ejemplo, la famosa terapia racional y emotiva, que tiene siglos, desde que yo era estudiante, eso existía. Y me recuerdo siempre cuando hablo de eso, de un texto contrapuesto a ello. ¿Se acuerdan esta? Es la de You are okay, I'm okay. Tú estás bien, yo estoy bien. Y había un texto hace tiempo que escribió alguien que se llamaba Yo estoy bien, tú eres una porquería. Es decir, en contraposición a esas tesis de la terapia racional y emotiva, que viene a ser el antecedente de la inteligencia emocional, de este rollo donde yo tengo que aguantarme todos mis sentimientos y mis emociones, ¿sí? Porque eso es ser inteligente. ¿Sí? Si mi jefe me está tratando mal, pues yo me aguanto y soy inteligente emocionalmente, ¿no? Es decir, todo lo que me lleva, digamos, a eso. Hoy, por ejemplo, yo veía elementos de la propia UNAM que mandaban hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, la idea de contención emocional. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿por qué tengo que contener mis emociones? ¿Sí? La contención emocional finalmente sería más peligrosa que la expresión. Es decir, porque es como estar acumulando en una olla de vapor, ¿sí? Y no tener salida, y pues la olla pues va a explotar en algún momento. Entonces, ¿por qué yo tengo que enseñarle a la gente a que contenga sus emociones y no a que viva sus emociones? ¿Sí? Lo que pasa es que no nos han enseñado a vivir nuestras emociones, porque desde las propias tradiciones dominantes como el conductismo, al estar ligadas a una referencia animal, pues al animal yo lo puedo controlar, ¿sí? A mi perrito lo puedo entrenar para que no ladre, ¿sí? Es decir, finalmente contengo sus instintos, porque también es absurdo, a mí me parece absurdo que yo vea y entrene a mi perrita para que no ladre, si es su instinto. Es parte de su forma de expresarse, ¿no? ¿Sí? Pero llevan desde esa dinámica a un tipo de entrenamiento en el que nosotros tenemos que aprender a controlarnos. ¿Sí? Y luego también nos venden una serie de ideas porque, igual que los medios de comunicación, si los psicólogos dicen que la gente está deprimida, pues la gente dice que está deprimida. ¿Sí? Y aquí me recuerdo trabajando en Guatemala, creo que alguna vez lo comenté, después de los acuerdos de paz en una comunidad maya, decía una compañera que llegaban los psicólogos y les decían, para cuestión de trabajar el duelo y todos estos rollos que andan los psicólogos, ¿no? Y decía, sí, es que vienen los psicólogos y nos dicen que lloremos. Y decía la compañera, pues lloramos. O sea, la gente, los mayas son buenos para darle su avión a uno. ¿Sí? Es decir, ¿por qué yo tengo el derecho a manipular los sentimientos de alguien? Para mal o para bien. Finalmente es algo que yo tengo que aprender a vivir. ¿Sí? Tengo que aprender a vivir y
disfrutar finalmente mis sentimientos. ¿Sí? ¿Por qué de repente no voy a estar yo emocionado y me van a dar ganas de la emoción de llorar? Pues es parte de mis sentimientos. ¿Sí? Entonces, la sociedad nos va enseñando, y los psicólogos juegan parte en eso, a controlar, a no vivir, a no sentir el mundo, a no sentir la vida. ¿Sí? Es parte de ese proceso que yo digo de desestructuración. ¿Sí? Y en el caso extremo, a los fatalismos. ¿Sí? Finalmente hay gente que dice, con el asunto de la pandemia, me dice, no, pues mire, yo finalmente, Dios sabrá qué pasa conmigo, así que no. ¿Sí? Es decir, todo se deposita en otro, menos en uno. Y hasta Igor Caruso, uno de los psicoanalistas existenciales interesantes, decía que la gente busca buco emisario, es decir, a quién echarle la culpa de sus cosas. ¿Sí? Y entonces esa dinámica de lo que se ha instalado como psicología, pues sirve para eso. Yo ahorita, con la pandemia, cuando veía que se presentaban los psiquiatras y algunos psicólogos a la conferencia que coordina López-Gatell, me daba pena oírlos después de oír la explicación de los médicos, ¿no? La explicación de los epidemiólogos, de los infectólogos, y los psiquiatras y los psicólogos diciendo las mismas tonterías que han dicho toda su vida. ¿Sí? Eso, finalmente, lo único que hace es generar problemas en lugar... ¿Por qué? Porque no hay un trabajo de investigación, pues. Sabemos que el DSM-5 se decide por votación y se decide en razón de las demandas de la industria farmacéutica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ahora va a sacar y quiere vender? Entonces creamos los trastornos. ¿Sí? Es decir, así es como se define el DSM-5. Bueno, todos los DSM así se han definido. ¿Sí? Porque los psiquiatras están peor que los psicólogos. ¿Sí? Son una especialidad médica que parte de la idea de enfermedad mental. ¿Sí? Es decir, de un trastorno orgánico que produce alteraciones en el comportamiento, y en consecuencia, al ser un trastorno orgánico que produce alteraciones en el comportamiento, necesita medicamentos, es la única forma de controlarlo. ¿Sí? Pero no hay un proceso que explique lo psíquico, que es finalmente lo que nos tendría que preocupar a nosotros como psicólogos. Entonces, todas esas tradiciones sirven para prolongar el control social. ¿Sí? Y por eso en algún otro momento, en algún otro trabajo que publiqué hace algún año, digo yo, incluso en la presentación del libro de lo diverso y lo normal y lo diverso, que hago la presentación, señalo que finalmente los psicólogos, al igual que los pedagogos, son formados para dictaminar el adentro y afuera de la sociedad. Es decir, en última instancia, para dictaminar la exclusión. ¿Sí? Y bueno, y por eso no necesitan ningún sustento, todas esas tradiciones. El que muestran a mí el sustento filosófico, como ellos dicen, por ejemplo, de las terapias Gestalt, que dicen que son fenomenólogos, que me demuestran en qué momento ellos se sustentan en Husserl, por ejemplo. ¿Sí? O vamos a una visión fenomenológica más crítica en Heidegger. Si alguna vez lo han leído, yo no creo que lo hayan leído alguna vez. Ese es el problema. Por eso es que se les ha quitado lo psico. Antes eran psicoterapia, ahora son terapias. Es decir, simples técnicas que cualquiera puede aprender. Una ama de casa va a un curso, a un diplomado y ya se vuelve terapista. ¿Sí? Un profesor de educación física va a un diplomado y ya se vuelve terapista. ¿Sí? O el PNL, todas estas absurdas técnicas de control social. ¿Sí? Eso es lo que pues, yo veo, bueno, y observo que pasa, pues. Porque al final de cuentas, quien hace terapia gestal, quien hace terapia penal, a todos los que le llegan le aplica lo mismo. Y no es posible que no haya diferencia en la manera de sentir y vivir y manifestarse de una persona con respecto a otra. Tiene que haber, porque depende de su condición social, depende de su historia, depende del momento, depende de la edad, depende de muchas cosas. Pero todos van y le aplican la receta misma.
Doctor, hay una pregunta que hace la compañera Martel y está un poco ligado a lo que usted está comentando. En este ejercicio permanente de reflexión, construcción y crítica a la aproximación conceptual de la psicología, ¿puede por favor dar su opinión respecto a la importancia de no obviar los aspectos ético-político de una psicología no hegemónica? Bueno, lo que pasa es que ese es un principio básico. Cuando yo señalo la idea del objeto como elemento que contiene el compromiso indudablemente que es un compromiso ético y es un compromiso político. ¿Sí? No podemos pensar nosotros, nuestro hacer y nuestro actuar no es político. Necesariamente tiene que ser. Como lo es el de los otros, aunque lo ignoren. Es decir, todos estos que hacen oficialmente lo que dicen que es psicología, lo hacen probablemente bajo ignorancia, o como dice, que puede ser, dice Martín Baró, por omisión, ¿sí? Lo hacen, pero aquí aplica una cuestión aquí importante que yo tomo de un principio jurídico. Dice que la ignorancia de la ley no exime de la culpa. Entonces, la ignorancia de que lo que estoy haciendo yo es un proceso de control social no me exime de la responsabilidad del hecho. En consecuencia, tengo un hacer político, nada más que no tengo conciencia de ello. En ambos casos hay un problema político. Y hay un problema ético complicado con la APA. No sé si ustedes recuerdan hace unos años, no muchos, que la APA avalaba la participación de los psicólogos en la preparación de los torturadores en Guantánamo. Y la APA decía que eso era ético. ¿Sí? Y decía la APA que eran principios éticos bajo los que ellos asesoraban a los torturadores. ¿Sí? Esto es, no sé si cínicamente los dirigentes de la APA o bajo ignorancia pensaban que eso era ético. Pero en todo caso, no los exime de la responsabilidad, no los exime de la culpa en ese sentido. ¿Sí? Y esos son los ejemplos más graves. Durante todo el proceso de tortura en Argentina, en Uruguay, en Centroamérica, muchos procesos de tortura eran asesorados por psicólogos y psiquiatras, por psicoanalistas muchos, ¿sí? Que eran justo los que llevaban a este potencial de despojar finalmente al torturado de toda su condición humana. ¿Sí? Y eso fue asesorado por psicólogos, fue asesorado por psiquiatras. Por cierto que en un capítulo de un libro que iba a publicar en Argentina yo, dijeron que mi capítulo lo sacaran porque yo había documento la participación de psicoanalistas argentinos en los procesos de tortura. ¿Sí? Eso lo hacen bajo una convicción ideológica y política, claro que sí. Ellos están del otro lado y piensan que están haciendo lo correcto, ¿sí? Y eso es una posición política también. ¿Sí? Es decir, incluso el que alguien se diga apolítico es una posición política. No hay posibilidad de que yo me salga de una posición política y menos de una posición ética. ¿Sí? Eso, quizá la diferencia es que quienes estamos del otro lado lo hacemos bajo un compromiso que tiene enfrente lo humano, no el capital, no el mercado. Tiene enfrente la vida humana, tiene enfrente como principio ético básico la vida. Eso es lo que me parece. Gracias, doctor. Como nadie quiere preguntar, yo sí voy a aprovechar. ¿Qué opina usted sobre los epistemólogos considerados como muy reconocidos a nivel mundial como Mario Bunge? Y sobre todo, vamos a revisar, ya revisamos una parte de su texto de epistemología y vamos a revisar el de filosofía de la psicología, sobre todo por un principio que usted alguna vez comentó, que hay que conocer lo que vamos a criticar.
Entonces, esa es como la justificación de hacer esos textos, pero ¿cuál es su posición frente a estos epistemólogos como él, como Bunge, Popper, todos los relacionados al realismo científico, al falsacionismo, etcétera? Lo que pasa es que ahí hay una confusión entre ellos de lo que es epistemología, para empezar. Ellos sostendrían a lo sajón que la epistemología es lo mismo que teoría del conocimiento. ¿Sí? Ahí hay un primer asunto en el que están perdidos. ¿Sí? Porque Mario Bunge y Popper lo que son filósofos de la ciencia. ¿Sí? Y hacen filosofía de la ciencia. ¿Sí? Y desde ese ámbito es que ven ellos los problemas de la ciencia. ¿Sí? No desde una epistemología. Porque la posición epistemológica nace precisamente en contraposición a la filosofía de la ciencia. ¿Sí? Es decir, porque la epistemología nace como una posición crítica a la ciencia. Y la filosofía de la ciencia no es crítica a la ciencia, sino justificadora de ciertas dimensiones de la ciencia. Es decir, la filosofía de la ciencia lo que va a tratar de hacer es a decir qué es científico y qué no es científico. Qué es científico y qué es metafísico. Es decir, su camino está en establecer criterios de demarcación. El falsacionismo es un criterio de demarcación, no es un criterio epistemológico, y es un criterio de demarcación de la ciencia. ¿Cómo se llama? El modelo inductivo o verificacionista es un criterio de demarcación. El modelo nomológico deductivo es un criterio de demarcación. ¿Sí? Entonces, realmente, lo que hacen ellos es filosofía de la ciencia, que es, digamos, la epistemología va a contraponerse a la posición, porque la epistemología va a ser una posición crítica a la ciencia. ¿Sí? Y desde las versiones, digamos, más fuertes de la epistemología, es una crítica a los fundamentos filosóficos, culturales, históricos de la ciencia. ¿Sí? Es digamos, más en ese sentido donde nace la idea de la epistemología, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, de Bachelard, en el problema que tiene que ver con el aprendizaje de la ciencia. ¿Sí? Es decir, donde él va a derivar en estos elementos que obstaculizan el acercamiento al conocimiento científico. ¿Sí? Y por eso Bachelard va a introducir una especie de psicoanálisis de la ciencia, ¿no? ¿Sí? Pero es digamos, de alguna manera, desde esa idea crítica. En Canguilhem, lo que vamos a encontrar siempre es una posición crítica, incluso las citas que hago son con respecto a la psicología, ¿sí? Pero él en lo normal y lo patológico hace toda una crítica a todo el panorama médico, ¿sí? Muy a la idea de repente también de Foucault, ¿sí? Cuando hace toda la crítica al asunto de la normalidad, ¿sí? Es decir, estos son los principios epistemológicos, pues, son principios críticos, mientras que los de la filosofía de la ciencia no. Lo que va a hacer Mario Bunge es decir, esto es científico, esto es metafísico. Lo que va a decir Popper es, esto es científico y esto es no científico. ¿Sí? E incluso Popper, que tiene clara su posición ideológica, Popper es pro democracia estadounidense. ¿Sí? En la sociedad abierta y sus enemigos, los enemigos de la sociedad abierta son las sociedades socialistas. ¿Sí? Incluso en el texto que él escribe, Miseria del historicismo, es una crítica al texto de Miseria de la filosofía de Marx. ¿Sí? Y Popper él dice que militó en el Partido Comunista 3 meses, ¿sí? Pero termina incluso ya en los últimos años, él escribe un artículo que traduce la revista Nexos, esta que coordinaba Octavio Paz, ¿sí? donde dice que la verdadera democracia es la democracia estadounidense. ¿Sí? Esa es la posición política de Popper. Y de Bunge por ahí va también el asunto, ¿no? Pero, insisto, son filósofos de la ciencia, no epistemólogos. ¿Sí? Más la línea de la epistemología se desarrolla
en el ámbito francés, ¿sí? Desde Bachelard, Canguilhem, ¿sí? Todo esto que va a ver la ciencia desde una posición crítica. Y en la historia de la ciencia, un historiador de la ciencia epistemólogo sería Alexandre Coiré, ¿sí? Alexandre Coiré, que hace una historia de la ciencia desde esta visión más epistemológica, ¿sí? No tanto como historiador de la ciencia, sino viéndolo desde la epistemología, diferente a la historia que va a hacer, por ejemplo, Bernal, que es una historia más descriptiva de la ciencia y más justificadora de la ciencia, ¿sí? O a la revisión histórica que hace Kuhn, que aunque no es tan apegada, digamos, a la ciencia, y aunque demuestra, digamos, las revoluciones en la ciencia para discutir con Lakatos, ¿sí? Y proponer que no hay continuidad, porque toda la filosofía de la ciencia sajona parte de que el conocimiento se produce a nivel de continuidad, ¿sí? Se suman, pues, se suman. Por eso el concepto de ciencia es que la ciencia es el conjunto de conocimientos, ¿sí? Sumados. Bajo la cuestión más crítica, más epistemológica, la ciencia es otra cosa, ¿no? Bueno, yo sostengo que la ciencia es un proceso de subversión del pensamiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde es importante hacer las distinciones entre lo que es la filosofía y la ciencia, la historia de la ciencia como la hace Kuhn, la historia de la ciencia que hace Coiré con una base epistemológica, ¿sí? Y la filosofía de la ciencia, ¿sí? Que son tradiciones diferentes, pero el problema es que en el mundo sajón, que es el donde nace la filosofía de la ciencia, la epistemología es igual a la teoría del conocimiento y es igual a la nociología. No hacen diferencia. Y habría que diferenciarlas. A partir de lo que comenta usted, doctor, hacen una pregunta. La compañera María Martel. Entonces, ¿se puede hablar de una epistemología del psicoanálisis, del conductismo, del cognoscitivismo, etcétera, como crítica a sus fundamentos científicos? Si no es que haya una epistemología hago una epistemología sobre el psicoanálisis, Lacan. Lacan hace epistemología del psicoanálisis. Ahí tendríamos un ejemplo del psicoanálisis. Todo el trabajo de Lacan es un trabajo epistemológico del psicoanálisis. Y por eso es que Lacan dice que previo a leerlo a él, a Lacan, hay que leer primero a Freud. Porque si no, que ese es el gran problema de los lacanianos, ¿sí? que se volvieron una doctrina, una iglesia, ¿sí? Sin el ejercicio que hacía Lacan. Ahí sería un caso estricto de epistemología del psicoanálisis, lo que hace Lacan, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo puedo hacer epistemología de la psicología, puedo hacer epistemología de la biología, puedo hacer epistemología de la física, ¿sí? Porque lo que voy a hacer es esa valoración crítica de los fundamentos filosóficos, ¿sí? Culturales, históricos de la ciencia, de cierto campo de la ciencia, ¿sí? En la filosofía de la ciencia hay filosofía de las ciencias naturales, filosofía de las ciencias formales y filosofía de las ciencias sociales. ¿Sí? Oiga, entonces, hace rato usted nos comentaba, en la previa a la conferencia, que lo que se estaba haciendo como investigación no era investigación, entonces que no estábamos haciendo investigación, sobre todo partiendo de esta idea que el objeto de estudio, pues es, tal vez, o sea, no existe o se está intentando construir, ¿no? Que como la sesión pasada decía, es lo que tenemos que, o lo que se está haciendo, o lo que tendríamos que estar haciendo, delimitar el objeto de estudio. Y una vez comentó que el objeto de estudio tiene que ser lo psicológico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la actualidad en las universidades? Pues jugando a la investigación. Es decir, de hecho, si nosotros vemos, mira, los estudiantes de licenciatura allá en Tijuana han estado trabajando artículos de psicología. Y lo que ellos han podido ya observar, obviamente con asesoría, la inconsistencia, tanto teórica como la incoherencia que tienen los artículos publicados en el ámbito de la psicología, ¿sí? Y donde realmente no aparece
ningún trabajo que hable realmente de problemas psicológicos, porque todos hablan de lo mismo que dije, de depresión, de angustia, etcétera, ¿no? Hay por ahí un trabajo que es el más risible, de la, ¿cómo se llama? La angustia, algo así. Si la angustia o la ansiedad que le produce a un estudiante entrar a la biblioteca. Es decir, así de ridículos están las cosas que plantean. ¿Por qué? Porque los problemas se los inventan. O sea, no hay una construcción del problema. ¿Sí? Y tanto las hipótesis como los problemas son una construcción. ¿Sí? Es un proceso que va caminando, ¿sí? Y llega el momento en que yo tengo suficientes elementos para construir un problema o para construir una hipótesis, o formular una hipótesis, como se le llama. ¿Sí? Necesito un camino y es el más largo en la investigación. El conseguir finalmente tener un problema frente a sí. Ya la demostración del problema o la resolución del problema es el camino más corto. El camino más largo en un trabajo de investigación es llegar al problema. ¿Cuántos años pasaría Newton para poder finalmente formular su problema? ¿Cuántos años pasó Marx? ¿Cuántos años pasó Einstein? ¿Cuántos años pasó Galileo, Bohr, Planck, Mendel, los esposos Curie, Ramón y Cajal, Vygotsky? ¿Cuántos años caminando para poder formular un problema? Es decir, la ciencia no se hace por encargo. Y la mayor parte de TISC investigadores universitarios, SNIS, hacen la investigación por encargo, es decir, lo que el CONACYT dice para lo que hay dinero. Es decir, no puede ser así la investigación. ¿Sí? O dicen que para que haya investigación tiene que haber estadísticas. ¿Y por qué tiene que haber estadísticas? O los otros, que una investigación no tiene que tener estadísticas porque si no es positivismo. Es decir, puras creencias, pura ideología, pues, al final de cuentas. Y aparte es como una mala lectura teórica, carencia epistémica, etcétera. Este, compañeras, compañeros, no sé si alguien tenga alguna pregunta, aprovechando. Dice, entonces, desde su perspectiva, la psicología como ciencia realmente aún no existe. Le vuelvo a leer la pregunta, doctor. Dice, entonces, desde su perspectiva, pregunta, ¿la psicología como ciencia realmente aún no existe? No, no desde mi perspectiva, porque es también peligroso decir que es desde mi perspectiva porque sonaría una opinión. Uh-huh. ¿No? Desde el análisis que hago de la historia, por lo menos a partir del siglo XIX, del último cuarto del siglo XIX, lo que observo a lo largo de los diferentes representantes que se dicen que son los representantes de la psicología, en ningún se plantea realmente ni la definición de lo que es la psicología, ni el referente de estudio. ¿Sí? Porque no es posible que yo diga que la psicología es el estudio de la conducta humana. Bueno, no coincide. La conducta, lo que estudia la conducta es el conductismo. Y ellos así se autodenominan como conductistas. ¿Sí? Es decir, el conductismo es una técnica para estudiar la conducta humana, no para estudiar lo psicológico. La conducta humana puede ser parte de lo psicológico, ¿sí? Pero no es lo psicológico. ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia, no encontramos una claridad. Y tan no lo encontramos que desde que yo era estudiante decían que la psicología era el estudio del comportamiento humano. Y miren que yo estudié ayer, ¿no? Hace un poco de tiempo. Probablemente de 50 años Sí. daban esta definición. ¿Y cómo Sí, es posible que no haya cambiado nada? sí, y todavía está presente
se pregunta, ¿qué es la psicología? La ciencia que estudia el comportamiento o la conducta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, duda sobre los textos, sobre el texto que leímos del doctor Jorge Mario? Dice, ¿nos podría compartir parte de su visión sobre la psicología para años venideros, sobre el rumbo que podría tener, o sea, sobre el rumbo que podría tener la psicología, tomando como referencia que la era industrial donde todo se generaba en masa ya pasó y hasta el momento aún sigue aplicando parte de? Bueno, es difícil pronosticar, ¿sí? Qué pueda pasar. Se pueden pensar en tendencias, pero depende de muchas circunstancias y particularmente depende de los actores. Es decir, lo que sea la psicología en unos años depende de todos los que hoy pueden ser psicólogos jóvenes intentando pensar la psicología y de los propios jóvenes que realmente empiecen a pensar, empiecen a recuperar la parte epistemológica de la psicología, empiecen a leer los textos con un sentido crítico, es decir, que no los memoricen y además en donde logremos eliminar los manuales en el proceso de formación y aprendamos a formarnos en las fuentes originales. Porque no es lo mismo lo que dice Vygotsky que lo que dicen que dijo Vygotsky. No es lo mismo lo que dice Piaget que lo que dicen que dijo Piaget. ¿Sí? Además, imagínense reducir a Piaget a 2 páginas de un manual cuando el tipo tiene una producción impresionante. ¿Sí? Es decir, tendríamos que empezar a acercarnos a una formación seria, científica y epistemológica que nos obliga a leer las fuentes. Que si vamos a hablar de Vygotsky, leamos a Vygotsky. Que si vamos a hablar de Watson, leamos a Watson. Que si vamos a hablar de Skinner, leamos a Skinner. Porque no es lo mismo que yo cite a Skinner a partir de lo que el otro dijo que lo cite a partir de lo que él dijo. Y a partir de lo que él dijo es que lo critico. Igual que a Cantor, igual que a Watson, igual que a Bundt. A partir de lo que ellos dijeron. ¿Sí? Entonces, el futuro, que era la pregunta, pues depende de una actitud diferente hoy. ¿Sí? Una actitud que nos lleve a buscar y recuperar los personajes en su base, a ellos. Claro que Vygotsky está difícil que lo leamos en ruso, pero por lo menos que busquemos la mejor traducción que hay de Vygotsky, de Luria, de Leontiev, de Rubinstein, de Wallon, de Piaget, etc. Es decir, el ejercicio tiene que ser un ejercicio de ir a las fuentes. A los profesores ya es difícil cambiarlos, sobre todo a los veteranos, ellos no van a cambiar, serán pocos. Ellos ya están ahí, ya se acomodaron, pero creo que es un reto que los jóvenes tienen y que nosotros asumimos cuando éramos jóvenes y estamos por ahí llegando a algunos elementos que suponen una aportación. ¿Sí? Pero es también en esa misma idea que preguntaba Luz María, un compromiso político, una posición ética y una responsabilidad epistemológica fundamental en donde tenemos que ir pues a las fuentes. No dejemos que nos cuenten lo que dijo el otro. Veamos lo que dijo el otro y en razón de lo que dijo, pensémoslo. Okay. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna intervención? A ver, mandaron aquí una pregunta. Usted mencionaba hace rato que lo que estamos viviendo no es ansiedad, angustia, depresión y demás. Entonces, ¿cómo se denomina o qué sería? Es que hay que pensarlo, hay que ver a cada quien. No podemos generalizar. Por varias razones. Primero, no es lo mismo
lo que pasa en países donde la gente obligadamente estuvo encerrada. Esa es una cuestión. La otra cuestión importante, y lo decía en una conferencia que me invitaron el Día del Psicólogo a hablar de eso, el problema que pueda presentarnos tiene que ver con que tenemos cerca algo que es inevitable, la muerte. Heidegger dice que somos seres para la muerte. La única certeza que tenemos en el mundo es la muerte. Y la pandemia nos presentó la certeza de la muerte. Además, en un mundo donde nos informan de todo mal y bien, donde unos le dan fuerza a la muerte y pocos a la vida. ¿Sí? Es decir, todos estos medios más preocupados por el número de muertos que por el número de vivos. ¿Sí? Entonces, lo que va pasando es que cuando se nos presenta esa certeza, más que ansiedad, lo que nos aparece es el miedo. Pero el miedo a la única certeza que tenemos, que es la muerte. ¿Sí? Eso puede pasar en muchos de los casos. ¿Sí? Porque, ¿qué significa estar ansioso? Si tomamos el concepto en su origen. Estar ansioso es que queremos llegar rápido a algo que sabemos que sucede. ¿Estaremos ansiosos ante la única certeza que tiene, que es la muerte? Es decir, cuando estamos ansiosos, lo que queremos es llegar rápido. El concepto de ansiedad eso significa. Es decir, estamos en lo conocido. Contrario a la angustia, que la angustia se da en términos de lo desconocido. ¿Sí? Entonces yo me pongo ansioso, pongámonos, porque voy a debutar dentro de 10 días y quiero que ya suceda. Y eso me provoca ansiedad. Pero no necesariamente es patológico. Es parte de esa situación emocional, del sentido que tiene para mí debutar. ¿Sí? Es decir, ¿por qué tiene que ser patológico? Entonces, ¿qué ansiedad nos puede provocar la pandemia? Ninguna, a menos que nos urja llegar a la muerte. Y no creo que a ninguno nos urja llegar a la muerte. Es decir, no estamos pendientes de morir. ¿Sí? Pero sí estamos ante esa certidumbre. ¿Sí? Y después hay otras dimensiones, por eso no es general, indudablemente, quien tiene la posibilidad de perder su trabajo, está preocupado. Tiene que estar preocupado. Quien tiene la posibilidad de que le rebajen el salario y tiene un presupuesto, pues está preocupado. ¿Sí? Esto es, hay una serie de cuestiones que no tienen que ser patológicas. Es totalmente lógico que alguien que está en la posibilidad de perder su trabajo esté preocupado. No va a estar ansioso, porque él no quiere llegar rápido a perder su trabajo. No va a estar angustiado, está preocupado. ¿Sí? Es decir, ante la posibilidad real de perder el trabajo. Entonces, Pues, sí, perdón. Bueno, si quiere paso a una última pregunta para que también ya vaya a hacer su trabajo comunitario, doctor, o a descansar, o si usted, entra a otra reunión ahorita en un ratito. ok, mencionaba usted que hoy en día se juega a investigar, entonces eso quiere decir que la ciencia, entre paréntesis, investigaciones de hoy, no tienen tanta relevancia como la de antes. No, el problema está en que no aportan nada. Y todo trabajo científico debe aportar al desarrollo del conocimiento. ¿Sí? Y veamos nosotros qué aportan todo ese chorro de dinero que se gasta en las universidades.
simulando que hacen investigación, inventando problemas. Imagínense, investigación, el bullying en la Universidad de Tlaxcala. Así son las investigaciones. ¿Sí? El bienestar psicológico de los estudiantes de psicología. La salud mental. El concepto de bienestar ni siquiera es un concepto científico, es un concepto político. ¿Sí? Es decir, así son las investigaciones. Pónganse a revisar los artículos. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, ¿de qué forma el exceso de información innecesaria, por ejemplo, la que se encuentra en la red, ha favorecido el adormecimiento de los seres pensantes? Es que son dos cosas. El primer elemento es que la gente, por ejemplo, en WhatsApp, en Face, etcétera, ni siquiera lee y piensa lo que le mandan. Lo medio lee y lo manda. ¿Sí? Es decir, no está la posibilidad de detenerme en lo que estoy leyendo. Y una lectura requiere que yo me detenga en esa lectura, que piense esa lectura. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo me meto poco, pero cuando me meto por ejemplo, al Twitter, pues digo, oye, es que, ¿qué hay ahí para pensar? ¿Sí? Aparte, luego una serie de insultos, de agresiones, de etcétera, ¿sí? Porque además solo se puede escribir no sé cuántos caracteres, ¿sí? Y se acabó. O te metes al Facebook, igual. Es decir, no aporta nada, finalmente, a una dinámica de pensar, ¿sí? Esto es información que no forma. Y cuando una información no forma, pues no tiene ningún sentido. ¿Sí? Es decir, cuando yo voy a leer un texto que no me sirve para formarme, pues no lo leo. ¿Sí? Entonces aquí el problema de las redes es que también es un buen núcleo ideológico para que la gente no piense. ¿Sí? Hace algunos años el propio Bill Gates decía que el 90% de lo que está en las redes es basura. Entonces imagínense ustedes la cantidad de basura que hay. ¿Sí? Sí. O la gente en Google pone un nombre y le van a salir miles de opciones. Pero, ¿qué abro? Pues abro lo que tenga sentido y lo que yo ande buscando. ¿Sí? Pues si me Oiga, parecen doctor, de documentos ahí que no tienen ningún sentido. hay 3 preguntas y son buenas, pero... Hazlas. ¿Sí? Ah, va. Sí. Ok, ya después de estas, si ya no hicieron preguntas, ya, ahí muere. ¿Cree usted que la psicología y otras ciencias están condenadas a estar al servicio de los sistemas económicos, ya sea comunista o capitalista? Es que toda opción, en este caso disciplinar, nace al servicio de. Pero no toda, porque ahí hay un elemento importante. Es decir, veamos la Unión de Repúblicos Soviéticos Socialistas. Vygotsky, Luria, Rubinstein no estaban como ciencia al servicio del socialismo real. ¿Sí? Eran posiciones científicas desde una posición psicológica que se atrevieron a criticar las dos versiones oficiales, que era Becherev y Pavlov. Es decir, ahí si uno no citaba a Becherev o a Pavlov, estaba fuera. Entonces, no, hay posicionamientos, digamos. Los psicólogos críticos finalmente son un camino contraideológico de la psicología. No se meten tampoco al análisis epistemológico, a aportar. Ellos critican la práctica psicológica como ideología. Entonces, son psicólogos, los dos, oficialmente. Pero uno es contraideología y el otro es ideología. ¿Sí? Justo lo que demuestran los psicólogos críticos es cómo esa psicología oficial es una ideología al servicio del desarrollo del capital. ¿Sí? Lo que seguramente pasaba con la reflexología en la Unión de Repúblicos Soviéticos Socialistas. ¿Sí? Entonces, no es que esté condenada, nace al servicio, pero podemos verla en su contraposición. Digamos que es un poco
lo que intentamos nosotros, sino es decir, denunciar. Por eso digo yo que para mí la investigación y la publicación tienen que ser un acto de denuncia y de anuncio. Es decir, lo que hacen los psicólogos críticos es denunciar la participación de los psicólogos oficiales en el control ideológico. Lo que hizo Vygotsky, que eso era lo extraordinario en Vygotsky, porque uno dice, ¿cómo es posible que Vygotsky haya podido leer la psicología occidental y haya podido leer a Hegel y a Spinoza cuando estaban prohibidos en la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas? ¿Sí? Es decir, es la contraparte a la parte oficial. ¿Sí? Entonces, estará condenado quien quiera condenarse. Quien no quiera para ser condenado, pues tiene ahí el camino para pensar. Digo, el primer punto es pensar la psicología y después repensarla. Yo ya estoy en el camino de repensarla. Ya la pensé muchos años. Estoy en el camino de repensarla. Pero no hay fatalismos, pues. Hay que tener cuidado porque el estar condenado es asumir la fatalidad de que no se puede hacer nada por la psicología. Sí se puede hacer. Sí, Sí, algo de eso usted comentó, bueno, escribe en el texto de investigar desde la periferia, que es tener cuidado con los fatalismos. Hay otra pregunta que es también interesante desde su perspectiva, bueno, otra vez desde su perspectiva. ¿Cuál sería el verdadero papel del psicólogo o la psicología dentro de la sociedad, sabiendo que existe un fenómeno psicológico ausente? Pues es que lo primero es que tenemos que construirla. El problema es que la tenemos que construir, como digo allí en el texto, desde la exterioridad del capital. Esto es desde los excluidos, pauperizados, desde los que están al otro lado. ¿Sí? Esa es la parte, digamos, del compromiso que tenemos. ¿Sí? Es decir, ese posicionamiento que nos pone al otro lado, un poco como se llama uno de los últimos libros que publicamos, que coordiné, que se llama Las ciencias sociales al otro lado del discurso neoliberal. ¿Sí? Y como yo, bueno, en ese artículo que menciona Daniel, llamo investigar desde la periferia, hoy pienso que va más allá de investigar desde la periferia. Tenemos que investigar desde los márgenes. ¿Sí? Y eso nos permite, porque al estar en los márgenes tenemos todo dentro. Como decían en un juego chino que se llamaba Go, tomar el centro por la periferia. ¿Sí? Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, tomar el centro por la periferia. Entonces vamos rodeando estratégicamente, militarmente, la periferia para tomar el centro. ¿Sí? Y el centro es lo hegemónico desde la idea que lo estoy pensando. ¿Sí? Entonces ahí está, por eso digo, el compromiso de los jóvenes y a veces el compromiso de muchos de nosotros. Alguna vez conversaba con Maritza Montero y con otros compañeros del error que estábamos cometiendo de no tender puentes, ¿sí? Con los jóvenes. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, Maritza ya no está en activo en la vida académica y parece que no quedaron puentes que pudieran seguir construyendo lo que ella estaba haciendo en la psicología comunitaria. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo digo muchas veces que yo tomé el reto que deja Ignacio Martín Baró de crear una nueva teoría y una nueva epistemología. ¿Sí? Asumí ese reto y a partir de asumir ese reto he estado trabajando en este asunto que cada vez me acerca más a decir cosas que seguramente en el plano de la legitimidad oficial les da coraje, ¿no? Pero pues al final de cuentas, ese es el asunto. Es decir, ¿cómo no nos quedamos sentados escuchando nada más y repitiendo lo que nos dicen? Fíjense, hasta Descartes, en las reglas del método, dice que no hay que creerle al maestro todo lo que les diga. Hasta Descartes, imagínense, ¿sí? El primer pensador moderno ya dice que no tenemos que creer. Claro, él después agrega que hay que irse a viajar y conocer, etcétera. Y es cierto, ¿no?
ahí es donde uno empieza a ver otras cosas. Pero yo sí creo que los jóvenes psicólogos tendrían en sus manos una gran responsabilidad de construir un proyecto diferente. Y por último, doctor, ¿cómo es que podría llegar a existir en verdad, bueno, es en verdad, yo creo que entre comillas, pero ¿cómo es que podría llegar a existir en verdad la psicología? Construyéndola. Es que es una construcción teórica, es una construcción epistemológica. Tenemos que sentarnos a estudiar y sobre todo tenemos que estudiar no solo los textos, sino la práctica. Es decir, por eso digo que es una praxis finalmente. ¿Sí? Que tenemos que estar en la vida viendo, por eso que les digo, es decir, no todos responden de la misma manera y eso solo lo podemos ver en la práctica. Pero también esa práctica tiene que tener conceptos que nos permita hacerla inteligible. ¿Sí? Fernando González Rey se fue por el lado de la subjetividad, ¿sí? Y desarrolla una serie de elementos interesantes donde él dice que uno de los principios desde donde vemos la realidad es desde la teoría. ¿Sí? Pero esa teoría sin la práctica no tiene ningún sentido. De las pocas cosas de Althusser, escribí él un texto hace algunos años que decía que toda práctica sin teoría es igualmente metafísica que una teoría sin práctica. Ese es el juego que tenemos que hacer. Y no una práctica como se hace en las escuelas. Ve a la clínica y atiende pacientes neuróticos, ¿no? Ve a resolver problemas de los adictos. Esa no es una práctica. Esa es una réplica de lo instalado. No, tenemos que hacer una práctica y la práctica no replica. La práctica funciona. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradecemos infinitamente que siempre esté dispuesto a compartir lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, invitarnos. La verdad es que platico con Fernanda, que siempre me motiva a escucharle. Entonces, estoy como de pronto mucho en otras cosas y volverlo a escuchar es volverme a meter en lo que hay que hacer, ¿no? En el estudio serio, en sentarse a hacer esos cuestionamientos. Y una de las invitaciones que queda es conocer de dónde provienen los conceptos, porque, por ejemplo, ahorita que usted hablaba de la ansiedad, de pronto se utilizan sin saber de dónde provienen. Tener una claridad epistemológica y teórica, ¿no? Fundamentalmente. Muchas gracias, doctor. No sé si quiera agregar algo más. No, pues nada más agradecerles y pues ahí estamos en este mundo, me pusieron para provocar. ¿Sí? Y lo Que va, pues muchas gracias. Que las provocaciones tengan respuesta. Les agradezco mucho a todos, jóvenes, gracias por la escucha y ojalá algún momento tengamos la oportunidad de conversar personalmente por allá por Tlaxcala. Oiga, doctor, hay una mano levantada que es de Patricio Venega, no sé si... A ver, dile a ver qué quiere decir Patricio. Sí, permítame. Ahí está. Mira, hola Daniel, hola doctor, ¿cómo estás? Solamente un cortito agradecer toda la amabilidad, la gentileza y ese espíritu siempre estar compartiéndonos y apoyando a todos los, de alguna manera, somos buscadores del conocimiento y la verdad. Desearles lo mejor y un abrazo gigante aquí desde Chile y esperando tenerlos pronto por acá una vez que pase la pandemia, po. A ver si se junta Daniel también con nosotros y podríamos hacer algo entretenido por acá. Eso sería lo más que nada agradecer. Gracias, Patricio. Pues yo espero que todos estemos por allá. Bueno, pues despedimos. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto y pues esperamos pronto vernos aquí en Tlaxcala y de todas maneras seguir esperando los textos, ¿no? Que usted va a estar mandando. Además de que pues todavía está la invitación que tiene para trabajar en el bloque teórico de psicología, que más adelante nos ponemos de acuerdo para octubre. Pero bueno, muchas gracias, comunidad. Nos vemos para la siguiente sesión, lunes o viernes yo les estaré comunicando.
Pues bueno, nos vemos, doctor. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Nos vemos. Cuídese mucho. Sale pues que tengan bonita tarde, bonito fin de semana. Ahí se echan las chelas bien frías. Se está grabando, ¿no es cierto?